Hola Juan, hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola Ari, gracias por estar acá. No, por favor. Y bienvenidos a todos, que sea hoy una gran noche para vos. Muchas gracias. Juan, veo como algunas obsesiones, ¿no? Que tienen que ver con la infidelidad, que tienen que ver con reprimirse, con no contar lo que a uno le pasa. ¿Es autobiográfico eso? Sí. ¿Has sido un gran ocultador en tu vida? ¿Ya terminamos con eso? Gracias por todo. ¿Has sido un gran ocultador en tu vida? No sé si moderado, Ajá. dentro de la media. ¿Sos vos el que usaba las zapatillas flecha? ¿Eras vos? Cuando En, estaban de moda las Adidas, por ejemplo. en algunos sí y en muchos no. ¿Y fuiste a un colegio aristocrático? Fui a un colegio aristocrático. Sacamos esto, chicos, de fondo, no sé qué es esto, pero... ¿Viene de otro lado? El audio, sí. ¿Cómo es? Yo la verdad que leí tus dos recientes libros y digo, ¿cómo se nutre este guacho, no? Es el término, porque... Ojo que está mamá acá en primera fila, así Bueno, que... bueno, ¿cómo se nutre este señor de estas historias tan atractivas? Mucho te pasó a vos, mucho le pasa a tu entorno. ¿Cómo surge todo eso? Y muchas cosas me pasan a mí, por supuesto, y descubro que muchas conectan con las que observo, las que me cuentan, las que me escriben mucho. Vos propusiste hace ya un tiempo ida y vuelta con la Sí, gente. sí, ya hace como, qué sé yo, 16, 17 años que primero armé un blog y después con redes sociales y me escriben mucho. O sea, debo tener, no sé, el año pasado de Facebook publicaba 5 historias por día, para poner una perspectiva del volumen. ¿Y cómo se hace Fluctúa. para diferenciar el que quiere impactarte con una historia ficticia del que te está contando la verdad? Si es que te interesa. Sí, mira, en general lo que hago ahí, hay historias particularmente que en esa ida y vuelta que me escriben, algunas en las que yo elijo detenerme y tengo un intercambio de ida y vueltas de muchas correspondencias, digamos. En algunos me encuentro en persona, en otros hablamos por teléfono. Eso sí, por supuesto que es, por así decirlo, cae dentro de mi subjetividad, no es que tenga un procedimiento. Tiene que haber algo de la historia que me escribieron, que me tocó y que motive que me pida más, digamos, ¿no? Hay algunas que son tan fuertes que Facebook me ha penalizado. Por ejemplo, ¿alguna? A punto de cerrar la cuenta. Bueno, la más atroz, la puedo contar acá. Ella me dice que no, mi novio. Pero bueno, de un señor mexicano que tenía... No querés que la cuente. Bueno, que tenía como... La contamos de manera eufemística, suave, ¿verdad? No hay, pero bueno, la contamos en un minuto. Que tenía 20 y pico de años, 20 y poco, y su madre 40 y pico, y un día pasó, no me acuerdo en qué pueblito de México, un auto suntuoso, se bajó. Cuento corto, el tipo quería pagarles para verlos tener sexo. A la madre con el hijo. Sí, claro, no sabía el señor que era madre con hijo. Ellos intentaron cambiar la situación y que alguno de los dos se tuviera fuera de escena, pero él no quiso. Bueno, terminaron accediendo. Y llevaban un tiempo cuando me escribió, desconsolado, y a su vez con lo que necesitaban el dinero ese, las dos cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que crucé bastantes idas, vueltas. La historia me resultó verosímil, digamos, podía percibir el sufrimiento de esas personas. Y bueno, un día decidí publicarla. Por supuesto que Facebook la dio de baja en pocas, se ve que alguien denunció, la dio de baja, y junto con otras pesadas, por ahí no tanto, bueno, me amenazaron con cerrar la cuenta, piripipi. Pero nada, al final del día es lo que está como introducción del libro, de este último libro, que pongo que no hay nada más disparatado que la existencia humana, ¿no? ¿La realidad supera la ficción finalmente? ¿Hay historias tan absurdas o tan insólitas que no se le ocurriría a alguien inventarlas? Sí, que es riquísimo. Para mí es lo que me resulta sorprendente y a su vez apasionante, ¿no? Que uno lo ve, a veces tarda darse cuenta en aceptarlo por distintas razones, pero desde el poder hasta lo que quieras, ¿no? El otro día conversaba acá con mi hermano que también está acá acompañándome, que le contaba que había visto los 5 capítulos del documental de la antigua Roma en Netflix, los 5 dedicados a Julio César. Hay 3 emperadores ahí, está Cómodo, está Julio César y está Calígula. Y los 5 de Julio César, la conclusión que yo le compartía a Carlos era, al final este caballero, cuando inicia la expedición a las Galias,
¿no? Julio César, uno de los 3, 5 tipos más importantes de la historia, ¿no? Y digo, inicia la expedición a las Galias y se carga con cientos de miles de vidas y muertos en esas guerras, y solo para ser respetado en Roma y para volver a ser prestigioso y poder ser emperador. Y en el medio es un tendal de muertos al servicio de sus necesidades emocionales. Bueno, una de las cosas que vos escribiste, con la que más estoy de acuerdo, en tu libro anterior, viste que a uno le parece interesante aquello con lo que coincide, pero es una teoría que yo tengo hace mucho tiempo y la aplico para la principal figura de la política argentina. Viste que para el ego lo más importante es demostrar que las heridas de la infancia, el haberse sentido no querido, es el motor para que muchos de estos tipos lleguen. Napoleón tuvo la oportunidad, pese a venir de un hogar humilde, de ir a la escuela de la élite en Francia, y después se vengó de todos sus compañeros, ¿no? Entonces, vos hacés referencia a esto, ahora estás nombrando ni más ni menos que Julio César, que quienes, también en la Argentina, llegan muy alto no tanto por la capacidad, la idoneidad, sino por esa necesidad de demostrar. Sí. Como un tipo como Steve Jobs, que tuvo que demostrar que el padre lo abandonó, o la madre, y demuestran desde la herida esa, ¿no? Que es para decirlo con una palabra inglesa, una cagada. Claro que sí. Aún ganando perdés en esa historia, pero es la historia de todos nosotros. Por supuesto. En cierta medida. Hay gente que tiene como motor de la vida el entusiasmo y hay gente que tiene como motor de la vida el resentimiento. Y es muy probable que lleguen muy lejos. Bueno, llegan muy lejos. Sí, sí. Por lo pronto, si alguna de esas personas, que no hace falta hacer ningún paralelismo con nuestra realidad actual, han desarrollado una fortaleza enorme por una adversidad enorme que tuvieron, y también tienen una locura enorme, ¿no? Y pueden probablemente hagan un daño enorme, toda la escala de su trauma, ¿no? De tu nuevo libro, estuve viendo, hay varias historias. ¿Cuál es la que vos, si tuvieras que vender tu libro, dirías? Yo lo leo de manera como está, por el orden de las páginas, pero hay gente que va salteando, ¿no? ¿Cuál es la historia que vos en particular decís, con esta se van a conmover, esta les va a impactar? Qué sé yo, hay muchas, por ahí una particularmente fuerte, que es de una persona muy especial en mi vida, que conozco mucho, que se llama El Brazo, que es un señor que cuando tiene 13 años le diagnostican un cáncer en el brazo. Es una historia real esta. Todas. Y bueno, tiene sucesivas operaciones, hasta que a los 13 años una junta médica decide que tienen que amputarle el brazo. Pero los padres no se animan a contárselo, eran otros tiempos, y entonces él llega a la hora de la verdad, y cuando se están por despedir en la puerta del quirófano, bueno, el padre, él lo mira al padre, ¿no? Y el padre le dice, quédate tranquilo que todo va a estar bien, y él intuye que un carajo va a estar bien, o sea, va a estar todo, le van a cortar el brazo. Pero el padre está diciendo lo contrario, y él entra al quirófano, ¿viste? Mueve la mano, se pregunta si será la última vez que se va a ver esos dedos. Pero todo esto en la emocionalidad de un chico de 13 años sin poder compartirlo, ¿no? No había apoyo psicológico, estamos hablando hace 60 años atrás, nada de esto era. Por supuesto, cuando se despierta de la cirugía, no se anima a mirar para el lado que tenía la operación del brazo, y está como un día sin mirar para ese lado hasta que de noche se destapa y quiere acomodarse la sábana, y cuando va a acomodársela no había nada con qué acomodar, y ahí ve el muñón, ¿no? Y esa escena es como que es brutal la historia, es de un tipo que yo quiero muchísimo encima. Poder entender al padre, por más que no diga qué pelotudo el padre, pero sí, bueno, no pudo. Él después se enteró que tan pronto él pasó la puerta vaivén hacia el quirófano, sus padres, por supuesto, se pusieron a llorar como niños. Y digo, es una buena síntesis del libro, tal vez una muy extrema, hay otras historias menos dramáticas, por suerte, pero de esta cosa que decís, bueno, uno no puede enfrentar una situación tan difícil, tan dolorosa, tenés miedo a la verdad, y a veces esa negación es el único camino que te queda hasta que o la realidad irrumpe o vos juntás fuerzas para hacerte cargo de ese elefante que tenés en el living. Te iba a decir, es la esencia del libro. El concepto de elefante en el living, ¿de dónde surge? Es una frase inglesa. Yo la había escuchado, se usa bastante, cuando yo viví un tiempito en Inglaterra y después, hace un par de años, leyendo un libro de Mayral, que es un gran escritor argentino, la citaba y me lo hizo recordar y me encanta, porque es esa metáfora de esos temas enormes, ineludibles que todos tenemos y que los cuales no podemos conectar, hacemos como si no existieran, ¿no? Porque nos duelen, porque nos dan miedo, y al final ese pacto trucho de hacer como que no existen a cambio de que no nos molesten,
no se cumple, ¿no? Uno hace como que no existe, pero Claro. existe y te duele y te molesta. Y por un tiempo la negación sirve para conciliar el sueño, Buenas. para estar un poquito menos angustiado. El tema es que cuando uno no se encarga, después la vida se encarga por uno. De alguna manera Es se peor. termina eso, ¿no? Termina siendo... yo tengo un gran maestro que siempre quiero mucho y referencio mucho, y él a veces dice cosas tremendas, y si yo le reprocho las palabras que está diciendo, él me dice, la realidad es más dura que las más duras de las palabras, ¿no? Claro. Y uno, Vos bueno, en- y mastica y procesa y Vos sigue. en un momento decís que no hay situación que no pueda empeorar más aún, ¿no? Que es una ley de Murphy, en joda, pero a mí siempre me encantó, ¿no? Que decía, había dos, Viste, porque uno dice peor no se puede estar, y vos considerás que sí, que se puede estar peor. que no es definitivo, ¿no? Yo creo que igual todo, lo bueno pasa y lo malo pasa y uno sigue caminando. Bueno, vos decís que no es lo mismo sentir morir que morirse. Sí. A veces las emociones nos invaden y uno se siente que no va a poder enfrentar eso y después va pudiendo, de a poco, como puede, resiste. O piensa que se va a morir y para los recursos que uno tiene en un determinado momento y después no te moriste, ¿no? Los religiosos dicen, o los creyentes, que nadie carga una cruz más pesada de la que pueda portar. Se podría parecer sin que vos tengas por qué Adherir a la... Pero se puede parecer a tu Sí. mirada, ¿no? Y que uno descubre ciertas fortalezas que tiene enfrentando esas situaciones, ¿no? Crees Y que de no las vas a poder. historias de este libro, ¿hay alguna en particular que tenga que ver con vos que te animaste acá a descubrir? Sí, sí. Hay varias, algunas son bastante evidentes para los que me conocen, pero ¿Podemos rescatar alguna? Sí. Acá hay gente que te conoce y otros que no tanto. y hay dos que son bastante evidentes, que son una que es el piano y otra que es la raqueta. Es un gran jugador de squash, Juan. Fui. No sé, ahí está Mariano que puede decir, sigue jugando bien. Más o menos, más o menos. Sí, sigue jugando bien. Y contame la historia de la raqueta, por ejemplo. La historia de la raqueta es una historia que para mí tiene mucho cariño, porque allá cuando tendría, no sé, 12, 13 años, yo había dejado los deportes colectivos, el fútbol, el rugby, que en mi colegio se jugaban más por el rugby sobre todo. Como, Colegio aristocrático. sí, el champañá, era muy aristocrático en ese momento. Bueno, se jugaban por simular, por fingir, y la verdad que nos iba mal en los resultados, yo la pasaba mal ahí. Entonces, como chiquito, en vez de buscar un lugar donde ese deporte se jugara bien, me fui a un deporte donde no hubiera otros y dependiera de mí mismo. Y al principio fue el tenis, un plazo de, no sé, 2 años, 1 año y pico, y después fue el squash. En el tenis, enseguida me enganché mucho, empecé a jugar bien, y estaba Vilas en su mejor momento, entonces yo tenía la fantasía que si me compraba la raqueta de Vilas, iba a jugar como Vilas, Claro. que era la Head Vilas. Claro, ahorrar en esos tiempos era dificilísimo. La plata que me daba mamá, yo no gastaba nada. Por lo que estuve leyendo, venís de un hogar de clase media. Tus Bueno. compañeros generalmente tenían más recursos que vos materiales. Generalmente. Y algunos sí eran tiempos menos opulentos que estos, pero era una cosa más aristocrática. Bueno, entonces, ¿te ahorraste el dinero para comprar la No, raqueta? pasaban dos cosas. En la estrategia de ahorrar el dinero para comprarme esa raqueta, la realidad genera dos problemas. Uno que era las permanentes devaluaciones de Argentina, por más que sea 40 años, Claro. con lo cual cuando yo tenía más o menos el dinero para comprar, iba al local y ya no valía. Te habían corrido a la línea, Claro, el fleje. te todo habían el corrido. tiempo. Y el otro era que en el interín apareció un amor prohibido, que fue el squash. Ahora, el squash me presentaba un problema. Aun cuando el primer día lo jugué, dije, esto es excepcional, el alquiler de la cancha de squash en ese club yo tenía que pagarla porque se estaban recién haciendo, y había que haber un bono de construcción. Y la de tenis estaba dentro de la membresía del club y no te cobraban. Entonces, si yo quería jugar muchos partidos en el día de squash, no podía ahorrar para comprarme las Head-Vilas. La realidad es que en ese proceso ya comprarme las Head-Vilas, si no iba a jugar más al tenis, era absurdo. Pero entre las dos aguas elegí hacer tripa corazón y seguir esforzándome hasta conseguir la raqueta. Bueno, después de mucho tiempo, muchas devaluaciones y muchos procesos complejos, pude comprarme la Head-Vilas. Y las Head-Vilas, claro, la agarré y quedó nueva y sin uso. Jugué 2 o 3 semanas hasta que volví con mi amor, que era el otro, y quedó nueva. Y encontrarla muchos años después, nueva y obsoleta, porque es una raqueta de Sí, madera, es como el testimonio del absurdo. Decís, ¿qué carajo? ¿Y cuál era el ¿Por qué elefante no ahí? soltaste? Y decir, ya está, tenés ganas de jugar al squash. Date un tiempito, pero si tenés ganas de seguir jugando cosas y no te interesa más el tenis, bueno, pero ya en el tenis más o menos jugás bien, te reconocen acá, te hablo hace 40 años.
chao. Pero vos en tus historias sobre deportistas en general haces hincapié en el deportista que necesita ganar, que se pone mal si pierde, que después termina siendo un alivio cuando se retire, se da cuenta. Vos sos muy competitivo, me imagino. Sí, sí, y me pasó todo eso. ¿Qué te pasó? Y que el deporte de alta competencia es un sufrimiento enorme. Está Mariano ahí, está Eduardo acá, que es un gran corredor y entrenador de karting mío. Es un sufrimiento. O sea, uno creo que la pasa bien cuando... El Pepe Mujica, ahí en uno de los documentales, él dice que el poder, cuando salió el poder, es como cuando te sacás los zapatos que te aprietan. Ah, dice él, ¿no? Bueno, y la alta competencia, en el fondo, es horrible. O sea, no la pasas bien. Por supuesto que tenés algo superior que te lleva a seguir, pero no es grato, ¿no? Está Daniel, un gran entrenador y querido mío también, así que es algo muy difícil. Y yo creo que en cualquier orden, ¿no? Cuando uno quiere llegar a algo muy arriba, se va poniendo en el poder peor. Siempre cuento esa historia del Padrino 3, donde se está confesando Michael Corleone con Juan Pablo I, iba a ser. Y entonces él le dice, y yo tenía la ilusión que cuanto más arriba llegara, más luminoso iba a ser todo, y cuanto más arriba llego, descubro que más torcido está todo, dice él, ¿no? Bueno, vos hablaste también en el libro anterior de ese ministro, que fue un colegio católico, que tenía bien claro el dilema entre el bien y el mal, y que con los años se da cuenta que ya esa línea no la conoce, la ignora. Por eso quiero ir a un momento en que tuviste mucho acceso a la política. Te animaste a publicar en Facebook el hijo que por dinero se acuesta con la madre, que moralmente es impactante, acá te querían censurar. ¿Te autocensuraste con cosas que viste de la política? Sí, no diría censura, diría dos cosas. Una, creo que todavía está muy próximo. Es muy reciente todavía. Sí, en mi interior. Félix Luna, el historiador, un día me decía, y yo por lo menos dejo pasar 40 años para poder por lo menos dejo pasar 40. Decía él. Yo no sé si 40... Hay que vivir40... como Matusalén, muchos Por eso años. yo estoy escribiendo cosas de la infancia. Claro, bueno, la infancia es la patria, Pero me queda ¿no? mucho tiempo. La infancia es la patria emocional. Pero, o sea, hay cosas que viste que por prudencia o todavía no las procesaste, que no las trasladás a los libros. No, hay cosas que no procesé y hay cosas que por discreción todavía sería muy expuesto. Montones de cosas que pude observar y que decís, es notable todo que estoy. Los diálogos que estás escuchando, las cosas que estás observando. ¿Tenés memoria? ¿Eso te tentás de escribir cuando de pronto...? Sí, creo que las cosas fuertes no necesitas. Yo anoto siempre puntas y temas que me gustan y después, cuando maduran, arrancas. Pero creo que las cosas que te llegaron no necesitas mucho apunte. Es conectar con eso y que sacar el tapón y que salga emociones y tratar de ponerle palabras a eso, ¿no? Juan, también veo que hace mucha referencia a las parejas, a la terapia, a la infidelidad, a la utopía de que una pareja pueda durar muchos años y se sean fieles. Ahí estás hablando como siempre desde vos, ¿no? Ahí estoy hablando de mí y de lo que observo. Es un tema que escribí mucho. Si tuviera que decir de las historias que me llegaban en Facebook, que en un punto ya me cansé. Pero hay como una reiteración. Y es un tema central, el tema. Mayormente las que me escriben son mujeres, 80%, 75%. Es un tema central. Y lo que no podés dejar de decir es que es un tema que me resulta... Digo, cada uno puede hacer su vida lo que quiere, lo que pueda. Pero lo que me resulta es todo el sufrimiento asociado de un tema que tiene una hipocresía y una dificultad de abordarse, el elefante en el living. Bueno, en tu libro, El elefante, me pareció interesantísimo una pareja que va a hacer terapia de pareja y él se siente muy culpable porque, bueno, muy piola eso de que el último minuto, lo último que decimos en la sesión, decía Lacan, tal vez era lo más importante, ¿no? Nos reprimimos 45 minutos y al final le decimos algo al tipo. Y menos mal si lo dijiste ahí, porque muchas veces te vas y ni siquiera. Pero esta persona de la que vos hablás era una situación absolutamente hipócrita porque se propuso hacer terapia de pareja, él lo propuso con un gran terapeuta, un hombre grande, pero sin poder contar que estaba enamorado de otra mujer. Entonces era como amputado como ese brazo, en una historia. Y él se cuida tanto tiempo de no contar nada de eso y finalmente cuando él cuenta, la mujer le dice, yo también te fui infiel. Entonces el planteo es como, qué tontos, por no decir otra palabra, somos los hombres muchas veces, ¿no? Pensando Está lleno de eso. Y creo que yo pensaba, hoy mientras pensaba un poco acá en el encuentro decía,
Atrás del elefante, o sea, el elefante es esta metáfora que hablamos, ¿no? Es el tema enorme, ineludible que no podemos enfrentar. Y atrás de eso, ¿qué es? Digo, es como la imposibilidad de tener una intimidad. En un vínculo, y tenés un elefante en el medio, esta pareja que estás contando, o con uno mismo, que tenés un tema enorme y que no lo podés abordar porque te hace mal, te da miedo, te duele. En el fondo es esa ruptura con la intimidad. Y justamente lo más sanador, si vale la palabra, es la intimidad, y lo más enfermante es la falta de intimidad. En una pareja y con uno mismo, ¿no? Yo como, si reflexiono sobre mi vida, hice un montón de cosas en las cuales no había ningún lugar, yo no me daba ningún lugar para que existieran ciertas emociones, y existían de todas formas. Y en los vínculos tampoco. Tengo un amigo que quiero mucho, que él me cuenta que un día estaba hablando con la madre y él tiene mi edad, su madre tendrá 80, 70 y pico, y dijo, bueno, mamá, estaban discutiendo sobre la homosexualidad, ¿no? La madre, por supuesto, muy conservadora, y entonces él le dijo, bueno, mamá, pero si yo fuera gay, ¿qué harías? Y ella le dijo, no, mijito, te aguantás. ¿No? Brillante, decís, brillante. qué difícil vivir así. Sí. Y uno a veces tenés esas madres, esas esposas, esos maridos, sos vos así con vos mismo, te aguantás. ¿Y cómo se hace para vivir así aguantado, ¿no? O el costo de ese vivir aguantado, ¿no? Bueno, vos planteas muchas veces el temor de decirle a mi marido, a mi pareja, que en la cama me gustaría tal cosa, entonces me autosatisfago y hago eso, pero no, llega un momento, me separo o le digo a él o le digo a ella que a mí en la cama me gusta tal cosa, ¿no? Por supuesto. Recién me decías vos que en este libro estás menos ansioso, ¿no? Cotejado con el anterior. ¿Por qué decís eso? No, creo que lo que me pasó con este es que el otro era el primero, tenía mucho material y muchas ganas de publicarlo, y este, a diferencia del otro, pude hacer un esfuerzo muy grande de revisarlo y cambiarlo. Depurar mucho. Sí. 2 años más tarde de lo que lo tenía listo. Y ¿Porque es una fue dificultad muy bueno. seleccionar la historia o es una dificultad una vez que tengo la historia, cómo la cuento? Las dos cosas. Pero trabajar sobre la historia definida es seguir trabajando, seguir puliendo, seguir eliminando cosas, concentrarte en lo esencial. Si estás apurado, es difícil. Y si sos ansioso, vos sabés también. Sí, por supuesto. Vamos que nos vamos, dale. Es difícil. Así que en pese a la ansiedad, pude no mandarlo acá a la editorial y seguir trabajando, y creo que en ese sentido quedó mucho más redondo. Así que las próximas haré el mismo esfuerzo o mayor. ¿Hoy qué edad tenés? 53. Y hoy como en función de todo lo que contás y que estás involucrado en lo que contás, ¿no? Porque yo por momentos te veo como un existencialista, como un nihilista, como que el tiempo pasa, no viví, tengo que vivir. Bueno, eso también es propio de lo que somos ansiosos, ¿no? Y hoy, ¿cómo ves la vida? Viste, vos, muchas de tus historias tienen que ver con gente que se replantea, que empezó el segundo tiempo, la ingenuidad que uno piensa que a los 40 años... Hoy me contaban que el Papa, que cuando era Bergoglio, llamó, porque tuvo una crisis a los 40, la llamó la crisis del mediodía, ¿no? Vos hoy a los 53, que ya no fue tan malo cumplir 40 fuera de todo, ¿no? ¿Cómo, con todo lo que contás y absorbés de lo demás, cómo ves hoy la vida? No, bien, mucho mejor. Ayer cruzaba unos mensajes con mi hija, que está un cuatrimestre en Estados Unidos, y tenía problemas administrativos, que el pasaje de regreso, que entonces estaban las puteadas. Y entonces, en un momento no sé qué me dice, como diciendo... Yo le digo, bueno, Agus, ya vas a ver cuando seas un poco más grande, vas a tener 1.000.000 de estas cosas que tanto te fastidian y que nosotros cubrimos con tu madre sin que te enteres. Qué paja ser grande, me Sí, pone. mi hija dice lo mismo. Entonces yo le dije una frase que me dijo ahí el amigo Diego, que no crezcas, es una mentira. Entonces se mataba de risa, y la realidad que después le digo, la realidad que no, crecí que está bueno, por supuesto que lo que no está bueno son los problemas de salud, Claro. que aparecen asociados a los años, pero creo que uno va modulando las emociones, va teniendo otro nivel de intimidad con el otro y con uno mismo. Yo siento que vivo infinitamente mejor que antes, digamos. Vos antes eras muy cerrado, eras muy para adentro. Y sí, era casi como esa madre de que se aguante conmigo mismo, o sea, había que tener resultados. No hay mucho más margen si hay que tener resultados. Lo que fuera, en el trabajo, en el deporte, sí. en la que... Y entonces eso era... De hecho, comentario autobiográfico, yo me separé como a los
40, ¿no? Por ahí, un poquito antes. 39, porque soy ansioso, así que la crisis me llegó antes. Y en realidad, mirando retrospectivamente, yo tenía un gran terapeuta, era un señor mayor en esa época, y él me decía que también se había separado por ahí, y yo le digo un día, ¿y por qué te separaste, Eduardo? Y me dice, ¿y por qué era un inmaduro? Perdón. ¿Por qué era un inmaduro? Y pues tenías 40 años, 3 hijos, y sí, ¿qué tiene que ver, no? Y si yo podría, a partir de ahí lo adopté, dije, la verdad, yo tenía 3 hijos, una familia armada, todo, pero no, una imposibilidad de conectar con mi esposa, conmigo mismo. Y vos decís, bueno, pucha, qué precio caro, ¿no? El aprendizaje. Sí, no es que esté orgulloso, no hago ninguna apología de la separación ni de nada. Pero vos en tus historias haces hincapié en este tipo de historias, valga la reiteración, y tienen un periodo, o sea, más allá de tu ansiedad, tienen un periodo, no sé si en tu caso era doble vida, pero tienen un periodo, el tipo se plantea, plantea como un calvario la doble vida, como un delito de lesa humanidad, como una cosa una condena eterna. ¿Tu procesión o tu proceso para separarte se parecía al de las historias que contás en tus libros? No, el tipo ya está decidido, no se anima, se revuelca con la mujer y piensa que pueden seguir después, y así lleva todo un tiempo, ¿o fue más abrupto? Depende, la vida es larga y tuve distintos ciclos, ¿no? Creo que la ruptura grande de los 40, eso tuvo que ver con un modelo de mucha rigidez, ¿no? De cómo tenía que ser todo, y eso estalló en 70 pedazos. Y la reconstrucción del posterior a eso fue muy positiva, porque si, bueno, ya empezaste a armar el castillo por primera vez como vos querías, digamos. Como vos podías, pero como vos querías. Ya no era hoy tu vida se parece a la que vos querías vivir. No estás persiguiendo sueños ajenos hoy. No sé si se parece a la que yo quería vivir. A la que querés vivir hoy. Estoy tratando de averiguar cuál es la que quiero vivir, pero está buena, diría más humilde. Mis hijos me preguntan, si tuvieras que estudiar de vuelta, ¿qué estudiarías? Y la verdad que no tengo claro. La carrera que estudié me sirvió para trabajar. ¿Estudiaste administración de empresas? Sí. ¿Me decís una vocación? ¿Te conmovió? No, nunca. ¿Te causaba náuseas? Tampoco. ¿Tenés la vocación de escribir? ¿Esto es lo que más te gusta? Me gusta muchísimo. No, todo lo social me gusta, claro. ¿no? Filosofía, psicología, sociología. Ahora, no me veo trabajando en ninguna de esas áreas puntualmente. Si tuvieras trabajado como psicólogo, no. ¿Tu sueño sería dar por el mundo charlas, presentar tu libro hoy en la feria de acá, mañana en la de Guadalajara, pasado en la de Barcelona? ¿Eso sí te gustaría? Sí, tu sueño? A ver, lo que sí Vivir de escritura. Me encanta, y lo que me encanta es poder detectar historias que tuvieron un valor para mí y creo que lo pueden tener para otros. Sí, por supuesto. Que aportan una perspectiva. Gran aporte, quiero decir. Y es eso. Me encanta eso. Que puede ser escrito, puede ser en un video cortito. Tiene que ser corto porque me cuesta estar sentado mucho tiempo así escribiendo o haciendo videos. ¿Pero te cuesta quedarte sentado escribiendo también? Sí, lo mío es un rato. ¿Es a la noche, tarde? Antes era la noche, ahora ya no, porque no me queda resto emocional. Entonces, si me pone difícil y estoy cansado... O sea que vos en un día escribís una historia o editas una historia. No, claro, son procesos... ¿Estás preparando el libro, digo? Cuando estoy preparando el libro tengo un montón de historias que yo voy... Una cosa es, para mí, escribir y otra cosa es editar, ¿no? Escribir es ese estado que decís, bueno, algunas pocas veces es algo alucinante que necesitas aclarar algo y te pones a escribir y se va desenvolviendo y es una maravilla. Fluye. Sí, y te aclarás vos. Sabina decía que las musas iban con Serrat. ¿Y él qué? No, se hace el humilde, ¿no? Pero ¿viste? Esto, para los que, bueno, algo hemos escrito, hay veces que te llaman a comer o suena el teléfono, no, ahora no. Y hay veces que está la hoja en blanco. Siempre, que es la mayoría. Con los años... Bueno, pero vos sos, con respeto, un gran plagiador, porque vos te valés de historias que ya otros protagonizaron, entre comillas. Sí. Pero hay que buscarle la vuelta, hay que redondearlo, hay y que el renglón que a vos te interesa, digamos. Claro. O la idea, la frase que por ahí no es... ayer o anteayer publiqué un video cortito en TikTok, que estoy sorprendido que, ¿no? Le decía a mi novia, le digo, tuvo en un día 105.000 vistas, ¿no? Impresionante, te felicito. Wow. Ahora, que no sé si será verdad, es trucho, son preguntas que se hace uno. Pero la historia esa que yo cuento es de Viven, del libro de la tragedia de los Andes, y en realidad yo en un momento fui un vivenólogo, porque miré 200.000 documentales de esa historia, y en realidad lo que yo cuento ahí que me paré es, no sé si es una mirada
única, no soy tan pretencioso, pero no es la del relato. El relato normal hace hincapié en la antropofagia, que se morfaron entre compañeros. Al diabético lo dejaron para el postre. Sutil. Y yo, ahí donde me paré, es en un momento que para mí es el más interesante, que es cuando ya sabían que no los iban a buscar, habían muerto en otra segunda tanda en la avalancha, había pasado de todo, ya estaban muertos, finalmente los pocos que quedaban, que eran creo 14, 15, eligen a 2, a Parrado y a Canessa, a 3, pero uno vuelve, y los mandan a que hagan el último esfuerzo de ir a determinada cumbre, que desde ahí iban a ver Chile, porque tenían las malas coordenadas que había dicho el piloto, que estaban cerca de Chile. El cuento que ellos dos van ahí en un gran esfuerzo y cuando llegan ahí, como no estaban cerca de Argentina, así que faltaba toda la cordillera, ven toda la cordillera. Y entonces ahí, desolados, después de esa escalada, se sientan en una piedra los dos, ¿no? y se dan cuenta que están muertos, porque dicen, esto no lo vamos a cruzar nunca. Y entonces ahí lo cuento y me emociono, que los dos llegan a la conclusión que tenían que elegir cómo querían morir. Si querían morir esperando en el fuselaje de su avión con sus compañeros, que no era un mal escenario por estar por lo menos en comunidad, claro, pero esperar la muerte, o morir caminando. Y después de un rato llegan a la conclusión, o toman la decisión de morir caminando, y se ponen en marcha. Después, el resto de la historia lo conocen todos, caminan 12 días, 12 noches, sin comida, sin abrigo, sin nada, llegan. Pero para mí esa idea de ese momento, ¿no? ¿Cómo querés morir? ¿Caminando o esperando? Para mí de toda esa historia yo me quedé con ese segundo, que no es el tradicional de esa historia. No. Entonces, bueno. Ahí hay un par de conclusiones más, ¿no? Una es, ellos literalmente, nosotros metafóricamente, todos tenemos que cruzar alguna cordillera. ¿Cuál es la cordillera que vos has cruzado en tu vida, la más alta que crees que has cruzado? No sé, tendría que pensar un poco. Hubo algunos años con muchos problemas juntos que fueron muy difíciles. Crisis existenciales, bueno, temas varios. Y creo que la otra conclusión es que cuando uno se desapega de los resultados, muchas veces llegan. Cuando ellos se dieron por muertos, encontraron la vida. No se obsesionaron con sobrevivir. Ya está. ¿Viste que te dicen relájate? Sí. De alguna manera entregaron. Sí, pasa mucho en la vida. Es un efecto paradojal, como el de los hipertensos, ¿viste? Cuando van al consultorio. ¿Cómo es eso? A ver, contame. Y que va al consultorio está... Más hipertenso que nunca en ese momento. Exacto. Porque te van a medir y te sube la presión. Exacto. Es esa paradoja. También es difícil, para no ser hipócrita, cuando uno está compitiendo cerca de un resultado, lo único que ve es el resultado. Por supuesto. Pero también es proverbial que si te focalizas en el resultado, la calidad de tu esfuerzo baja, porque estás priorizando... Y el muchacho del libro que, hablando de resultados, porque los hombres nos angustiamos, nos presionamos muchas veces con la relación sexual, con la chica que pretendíamos. La chica está en bombacha y él la invita al cine. ¿Cómo es eso? Esa es una historia que la cuento en la introducción que me encanta también. Es una anécdota más que una historia que me había contado. Bueno, no viene el cuento que era que una mujer decía, es de esos tipos que cuando te estás bajando la bombacha te invitan al cine, ¿no? Y yo, cuando me lo contó, dije, qué hija de puta. Y dije, qué pelotudo él. Y después yo decía, pero ¿por qué pelotudo? ¿Qué le pasa a este sitio? Que lo que más querría es irse con ella y sale cagando, se escapa. ¿Qué le pasa a ese señor? ¿No? Bueno, pues es que yo siempre le digo a mi mujer que antes de conocer a ella, cuando tenía interés en una chica, la invitaba a cenar para ir a la cama. Y me di cuenta que me enamoré de ella porque después de ir a la cama quiero ir a cenar con ella. Epa. Bueno, a lo mejor este hombre, el sexo lo combina con amor y es la mina con la que además de acostarse iría al cine, ¿no? Y sí. Es una lectura donde yo proyecté lo mío, ¿no? A mí me gusta ir con mi mujer al cine también y me gusta verle bombacha. Y si no, claro. Las dos cosas. Vos, esta frase de un elefante en el living, acá generalmente se utiliza un elefante en el bazar. Es otra cosa. El peligro que implica un elefante. Pero también se dice que se disimula un elefante poniéndole al lado otros 99. ¿no? Sí. Y, en la calle Florida. Claro, exactamente. ¿Cómo? Exactamente. Y ahí yo estaba pensando, me encanta la frase que usaste como disparador del libro, que la negación, la adicción, muchas distracciones son los otros 99 elefantes. Si en ese living inmenso está ese elefante inmenso, si ponemos 99 más, no llama tanto la atención. Por supuesto. En tus historias aparece esto de la negación, de estirar, de ir para adelante, hasta que en un momento se hace el clic, ¿no? Y no podés enfrentarlo, porque te duele, porque te da miedo, por muchas razones, y te buscas mil formas de engañarte, ¿no? De sostener
Yo de esto que decía de Facebook, que tantas historias, tanta infidelidad, que llega un momento me cansa. Lo que me da pena es tanto sufrimiento que si pucha, es necesario esto. ¿Y quién sufre en la infidelidad en estas historias? ¿El que está saliendo con otra, la que se entera o el que se entera después? En general el que observo que me resulta que merece una repensada es esa, muchas mujeres, que son las que más me escriben, muy lastimadas porque piensa que toda su vida colapsó porque descubrieron que el marido les había sido infiel, ¿no? Y creo que es como una enorme rigidez de la mirada esa. No es que ya está fallando ese diálogo ahí, decís, vino fallando, hace 20 años que viene fallando, digo, no puedes estrellarte por eso, digamos. O sea, o no solo por eso. Le dan demasiada importancia. O me parece que faltó conversación entre ellos, digamos. Me parece que mucha Nunca agua es bajo. de un día para el otro. Bueno, vos ahí ponés en tu libro que, una frase que es bastante habitual, que nadie come afuera si cena bien en la casa. Sí. Y no estás muy seguro de eso vos. No. No Lo estás desafío. No estás muy seguro. No, Porque a lo mejor en casa está la China Suárez, pero en la calle está Pampita, no sé. Por supuesto. Y aparte creo que hay una complejidad mucho más grande, que es una simplificación pensar que uno puede concentrar todo el deseo en una persona y mucho más en el largo plazo. Creo ¿Y los tipos y las tipas por la misma razón somos infieles o a partir de las historias que has leído y has escrito ves motivación? No sé, yo me imagino un tipo como en la necesidad de reforzar su virilidad, su ego, y en el caso de la mujer, no, es como que le gustó y le gustó, no sé. Pero vos, ¿qué conclusión sacás de tantas historias de infidelidad? Sí creo que es más complejo la mujer que el hombre es más sencillo, más superficial, diría si vale la palabra, menos cuidadoso, más banal. La mujer como que tiene una conexión más profunda con la vida y por ende tiene un valor. Antes se decía que el hombre es visual y la mujer se tiene que enamorar. En las nuevas generaciones no vemos eso ya. Hay de todo, Sí. hay de todo. Pero en el fondo creo que sigue habiendo una mayor conexión con la afectividad y con la vitalidad de la mujer que el hombre, que es... Sí. Martín Lustó cuenta en un libro de economía que es divertida su hipótesis, que dice, una mujer, él hace un análisis económico de oferta y demanda, ¿no? Dice que la mujer tiene más o menos 400 óvulos a lo largo de toda su vida, el hombre tiene billones de espermatozoides, claro, todos los días, por lo cual es natural que uno sea poco cuidadoso y la otra sea bastante más cuidadosa. Es buena la teoría, es buena. Sí, por lo menos bueno, es racional, sí, es razonable. Está muy bien. Sí se observan diferencias, ¿no? Pero, a ver, yo digo, lo que a mí me importa es todo el sufrimiento que ocasiona estereotipos definidos que no incluyen a las personas. O sea que nosotros definimos, o la sociedad definió cómo es esto, y si vos no entrás, que se aguante sería. Y esperá, banca, ¿quién definió esto? A ver, y esta cosa, si podemos resetear o recalcular, y tal vez llegamos a la misma conclusión, pero desde otro lugar. Yo en mi colegio católico tenías los 10 mandamientos, y yo decía, la verdad que los mandamientos, por lo menos la mayoría, están bien. Pero una cosa es que me digan que los tengo que cumplir porque los tengo que cumplir, y si no, me espera el fuego eterno. Claro. Y otra cosa es que me expliquen que cuando me alejo de ciertos de esos mandamientos, la voy a pasar mal. Me paso mal, siento culpa. Y te va a hacer mal a vos. Sí, cosa, son cosas distintas. Sí, y seguramente no alcance, vos tengas que hacer tu experiencia. Pero ya es más orientador una cosa que la otra. La otra es como que no, ¿por qué no? Y vos, bueno. Dogmático. ¿Se enojó alguien en particular muchísimo con vos por alguna historia que contaste? ¿O que vos le cambiaste el nombre, aunque le cambiaste la ciudad, lo que fuera, el tipo o la tipa se avivó y te dijo, me vendiste? No, en general siempre pregunto, siempre sacando algunas personas que quieren aparecer sobre todo en las redes sociales con su mismo nombre, que son pocas, la mayoría siempre les ofrezco cambiarlos, si son de lugares pequeños hasta cambiar el pueblo, tiene 2 hijos, poner 4, el sexo, acomodar las cosas para... No, mayormente ese problema no. ¿Y de qué cosa? Porque está tu mamá acá presente, ¿no? Y está tu hermano. Sí. ¿Y hay alguna de las cosas que mi novia y varios amigos? Y sí, así es. Pero ¿hay alguna cosa que se terminaron enterando ellos por el libro o por los libros que vos no les dijiste? Bueno, habría que preguntarle. ¿Te dio vergüenza, te dio pudor?
¿Qué pasa? ¿Metí el dedo en la llaga? ¿Cambiamos de No, tema? no. Mi hermano se ríe porque, bueno, él me conoce muchísimo, mamá también. Con mi hermano, por una cuestión generacional, he tenido más diálogo, digamos, ¿no? Todavía. Pero nada, qué sé yo. ¿Se ruborizó un poquito? ¿Pareció, perdón? Me gustó. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a no monopolizar nosotros. Estaría bueno que pregunten algo, que comenten algo de alguno de los cuentos. Así le terminamos de dar forma a la presentación del libro. Podemos empezar, si quiere, por la familia. ¿Cómo se llama tu hermano? Carlos. Carlos, ¿vos sabías que tenías un hermano así o lo descubriste leyéndolo? No, escritor no, un escritor bastante especial, ¿no? Sí, Ajá. sí. ¿No te sorprende? No. Cuando era chico, ¿qué pasaba, por ejemplo? Bueno, esto que él contó era muy... Retraído. no, muy competitivo, muy concentrado, hiperconcentrado. Lo que le gustaba, le gustaba. Se enfocaba. Sí, a fondo. Así que si esa beta le daba para el lado de lo bueno, iba a ser una persona muy relevante. Más allá de que fuera relevante para mí en mi vida, ¿no? Pero sí, no me sorprendió para nada. Y si le daba para la vida de lo malo, iba a ir. Ya estábamos al horno. ¿Y vos sufriste eso, que fuera competitivo con vos, así? No, me parece que también fue una estrategia de él para sobrevivir, ¿no? En un entorno donde yo era el hijo mayor, el nieto mayor, el primer sobrino, el primer primo, el primer todo. Él tenía que tratar de ponerse en algún lugar. Y él eligió ser el mejor. Vos hablás que la infancia, aunque hayamos tenido una buena infancia, a todos nos ha dejado un déficit emocional, alguna carencia. Sí, enorme. Sin hacerte pelear con tu madre. ¿Tu padre ha fallecido, perdón? Sí. ¿Falleció joven? No, hace 8 años. ¿Y qué cuestión en particular vos enfocarías como carencia de la infancia? ¿No te compraron el Duravit, el Escalete, no sé qué cosa? Es algo superficial lo que digo, pero ¿qué cosa de la infancia crees que a vos te marcó y que te ayudó de pronto a desarrollar lo que sos? La que señala Carlos, definitivamente. O sea, que él es el primogénito, ocupaba todo el escenario. Son dos hermanos. Sí. De grande también. Por suerte en la terapia igual lo vamos llevando, pero y yo elegí el camino que percibí que pude. Agarrabas las obras vos. Algo así. Me inventaba platos. ¿Está exagerando? ¿Cómo se llama tu mamá? Ana. ¿Está exagerando? Denle el micrófono, por favor, Ana. ¿Puede ser? ¿Está exagerando? ¿Es su visión subjetiva y no era así en realidad? No, siempre fue súper inteligente, súper... No, digo, está exagerando que le hacía, como que el mayor tenía prioridad o algo. No, eso seguro. Sí, porque es lo normal en psicología. Es lo normal. El mayor, ¿viste? Tiene un lugar y el que sigue siempre tiene... Generalmente ya era famoso en Europa, dicen que el mayor tenía que ser cura y el segundo se iba a América. Era conquistador. Por algo habrá sido. Qué bárbaro, ¿cómo lo asume? No hay problema. Me costó mucho. A vos te mandaban a América. Muchas peleas tuve con mamá para prepararla para hoy. Yo voy a correrme del tema entonces. Bueno, ¿quién más quisiera comentar algo? No sean tímidos, aprovechen que a Juan le encantaría que le digan algo de alguno de sus cuentos, de alguna cuestión en particular. A ver, o por qué están acá hoy. ¿Por qué te gustó tanto el libro vos, Mariano? A ver, te acercás a Mariano. Porque Mariano dijo, me gustó el libro anterior de Juan, pero este me gustó mucho más. Es cierto. Bueno, buenas tardes a todos. Me gustó más el segundo. Es que sentí más, conociéndolo a Juan, que lo conozco desde, no sé, 12 años, 13, por ahí. Desde los 12 años. 15. Sí. O 15, sí. Y siento que pudo volcar como que mucho más claramente lo que sos vos, lo que vos podés aportar como experiencia de vida, y lo pusiste, si bien son ejemplos la mayoría de otras personas que no sos vos, porque creo que hay algunas que son tuyas, ¿no? Pudiste darle a todo un toque personal, tu toque personal de las cosas, tu análisis muy bien armado, me gustó mucho, y lo haces con la nitidez con la que vos te comunicás, sos muy nítido. Tu hermano hablaba de concentración, yo creo que sí, hay mucha concentración, mucho foco en todo lo que te vi hacer en la vida, ¿no? Como muy focalizado, mucha energía.
no sé si la ansiedad te ayuda, pero la energía está ahí. Y cuando escribís esas historias, transmitís eso. Por eso me gustó mucho eso, la manera, tu toque personal, esas historias. Juan, Sí, me dicen lo enfocado y siento como sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado, lo señaló Carlos, lo señaló Mariano, y es cierto, la energía me siento más identificado. Lo enfocado, yo tengo una cabeza que no para nunca, y con esa cabeza que no para nunca, por acá ya da fe, todos dan fe, los que me conocen, hace que es como una dispersión permanente, ¿no? pero vos, multitasking, porque yo me identifico, yo estoy en la radio 4 cosas a la vez, pero por eso yo no juego bien al tenis, porque me encanta, pero si el de la cancha de al lado se rasca, cuando vos jugás al squash en el alto nivel, ¿se te pasaba por la cabeza que después ibas a ir a comer un sándwich? No, ¿te en podías general enfocar? sí, pero fíjate que hasta en la medida que voy entendiendo un poco mi vida para atrás, Borges decía, uno no elige las puertas lo eligen a uno, ¿no? Y yo digo, yo elegí, en el caso del squash, o me eligió a mí, porque es un deporte que justamente no te da margen no hay margen de pensar el sándwich de uno al lado, perdiste 15 puntos seguidos. Hoy corro acá con Eduardo, que está ahí acompañándome en karting. A veces me doy cuenta que ya cuando empiezo en la pista de carreras, empiezo a pensar, se me cruza un pensamiento que no sea como no irme de pista en la siguiente curva, tengo que parar. Te trolás. Entonces, y muchas actividades que elijo, pero que me gustan y que tienen que ver con una cosa que no me da margen me obliga a focalizarme, porque si no mi cabeza. Y esa focalización, aún intensa, el peligro en muchas cosas, más allá que es paradojal, pues si el peligro te calma, sí, la sensación de concentración a la que me obliga me da como un sosiego. Por eso también me gusta, ¿no? Ese riesgo. Vos recién nombraste a Borges y vos haces referencia, además de una relación a esa frase de Borges que dice que los únicos paraísos son los paraísos perdidos. Eso es muy de melancolía, ¿por qué te sentís identificado? No, yo ni me siento melancólico, no, me acelere, no. Sí siento que en lo que pienso que me interesa mucho es que en las idealizaciones, ¿no? Las idealizaciones que producen muchísimo dolor y sufrimiento, que uno idealiza y después si puede mirar para atrás, por lo menos aprender. Hay una escena que yo siempre la cuento que me encanta de la película Hannah y sus hermanas, esa antigua película de Woody Allen, que Woody Allen hace de sí mismo, que era un hipocondríaco perdido, que es hipocondríaco, y entonces le dolía la oreja, va al médico, el médico lo oculta. Tenés otitis, ¿no? ¿Pero qué más puede ser? Bueno, puede ser también dañado el tímpano medio. ¿Y qué más? Bueno, también puede ser el tímpano no sé qué. ¿Y qué más? Bueno, también puede tener una metástasis en el cerebro, le dice el tipo para sacárselo encima. Y él toma eso por cierto, y la siguiente escena está caminando por Nueva York desconsolado, se tira en el escritorio de su oficina y viene la secretaria. Woody, ¿qué pasa? Me voy a morir. ¿Por qué? No tengo una metástasis en el cerebro. Entonces la mina, bueno, lo contiene como puede y le dice en un momento... Él dice, pensar que la mañana era tan feliz, dice él, ¿no? Y ella dice una boludez tratando de acompañarlo, pero es una boludez que le dice, bueno, pero la mañana no estabas tan feliz. Estabas a las puteadas porque tu mujer no sé qué carajo, la cuota del colegio, no sé qué. Y entonces él la corta y dice, no, yo la mañana era feliz, pero no lo sabía. Bueno, se relaciona con los paraísos perdidos. Se trata de saberlo, ¿viste? En el momento que te toca vivirlo y no después. Y Juan, de tus miserias, ¿cuál fue la que más te costó de alguna manera confesar o comunicar en este libro? De algo tuyo que te daba pudor, de lo que te avergonzaba, de lo que no hablabas y lo volcaste en tinta. ¿A través de una historia ajena o de alguna historia...? Creo que todas las historias me atraviesan. Yo creo que si tuviera que quedarme con más que una historia en sí, que miro para atrás, yo digo los disparates, los delirios. La otra historia que no hablé, pero digo, es el piano. A ver, hablemos del piano. Que en un momento de mi vida, no sé, a los 19, me agarró la locura de ser pianista y bueno, mi hermano se fue de casa directamente, fue el final de su convivencia. Y yo lo miro para atrás y digo, qué disparate, ¿no? Estudiaba en la facultad, jugaba al squash horas, tenía una pobrecita novia y quería ser pianista, pero no es que quería ser pianista, quería ser Barenboim. Claro. No había manera, sí, pero empezaste a los 19, tocás 2 horas, el otro empezó a los 3, estudió 12 horas por día,
hasta los 40 o hasta los... ¿Cómo vas a...? Hoy lo miro para atrás y digo, gordo, ninguna chance. Por ahí puedas tocar algo, va muy bien, pero no. ¿Cómo podés...? Y tardé 3 años chocarme contra la pared, que hasta los 22 dije, no, Barenboim no voy a hacer. Es lo mismo que la raqueta de Vilas. Sí, fue más corto el otro, yo era más chiquito. Acá fue En el como- fondo vos querías llamar la atención, pareciera, ¿no? Sí, con unos delirios enormes. Digo, creo que esa, la mayor vulnerabilidad que queda expuesta en esos relatos míos es, wow, qué nivel de carencia para que tu nivel de aspiración sea tan alto. ¿Viste? Claro, generalmente sobreactuamos aquello de lo que carecemos. Y ya que estuviste tan cerca de la política, ¿no se te dio ahí por...? O sea, no creo que vos seas como aquello que describíamos hace un rato, de estos tipos que llegan tan lejos, desde su resentimiento y demás. Pero también tenés tu herida Sí, por y tu supuesto. necesidad de reconocimiento. Por supuesto, por supuesto. ¿Y no sos político porque si no sos presidente no sirve? ¿O no sos político porque por ahora no lo sos? Te habrán propuesto, me imagino. Estuviste en su momento en el candelero. A esa conclusión llegué hace rato, digamos. ¿A qué conclusión? Si no soy presidente no soy nada. Claro. Es bárbaro, ¿eh? Y parte del delirio también, uno más. Que tuvo un momento... Uno más. Sí, claro, tuvo un momento que las cosas podían parecer. Después fui entendiendo, por un lado, mis dificultades. Por otro lado, el precio que había que pagar, y las dos cosas no cerraban, las dos cosas. Pero llegaste a tener en tu cabeza la aspiración de ser presidente. Sí. ¿A qué edad? Muy chiquito. Ah, chiquito. Pero es otra historia larga, pero había una persona importante en mi vida que era la encargada de casa, una gallega que había emigrado en la Guerra Civil Española y yo pasaba horas con ella, ella me quería mucho y un día, como no sé, a los 5 o 6 años me dijo, vos sos tan inteligente, un día vas a ser presidente. Y eso me quedó, dije, está bueno. Claro, después vas creciendo y sí, boludo, si tengo que cumplir con esta señora, con este quilombo, que te cortan los dedos de a uno. Perdón, ¿y crees que por eso tuviste una pareja vicepresidente de la Nación? ¿Fue la manera más...? No. No porque vos quisieras llegar a presidente por eso, no eras el primer damo, pero digo, ¿vinculás algo No, con eso? en todo caso lo que conectaba era un área de interés y de pasión que aun cuando hoy ya estoy lejos de ese mundo, me interesa. Me interesa, la diferencia es que hoy decís, ¿estarías dispuesto a pagar el precio que pagan los que aspiran a estar en la semifinal? Ni de pedo, no hay vida, y después de limitaciones propias también, para decir, yo no tengo esa actitud para eso. Hoy lo puedo ver, antes era, no importa, mi carencia es más importante y lo voy a lograr para demostrar que, hoy decís, no tiene sentido esto. Bueno, vas a sonar cursi, pero pareciera que estás en el mejor momento de tu vida. Sí, es un muy buen momento. Bueno, y un poco para cerrar, ¿qué agradecerías, qué destacarías de tu nuevo libro? Nada, la posibilidad de expresar y de compartir cosas que a mí me han llegado, me han conmovido y que anhelo que le sirvan a otros. Muchísimo, sí. Yo creo que es un aporte hermoso que haces, te lo digo como, Sí. como lector. Y la verdad que cuando... Yo me llevaba tu libro al café y la verdad es que me quedaba copado, marcaba, me gustó mucho. Cuando me escriben contándome que se identificaron una historia, que le hizo bien tal cosa, todo, es la mejor recompensa que puedo tener. Y esta es la última. ¿Tuviste en un momento, Andy Kuznetsov en una época le llamaba La Loca era mandar todo a la miércoles, ¿no? Y vos hablabas de un tipo que un día para otro dice, basta de pareja, basta de este trabajo, basta de esta adicción, basta de esta dieta. Vos de un día para el otro dijiste, basta, algo te sacaste de encima. Sí, muchas veces en mi vida, ahora ya no. Muchas veces sí. Cambios drásticos así. Sí. Te levantabas o como ese personaje tuyo que miró el cielo en el campo y se dio cuenta que después de 15 años sigue más con el marido. Sí. Hiciste esas cosas. Sí. Con la dieta, que lo cuento en otro libro. Sí. Hoy ya no tanto, primero porque no tengo claro, creo que uno va evolucionando Estás ahora en una vida más pausada. y necesitas tiempos para los procesos. Pero cuando vivías frenéticamente, parabas de pronto y decías, esto no va más. Sí, y es por acá. Y después no era por ahí tampoco. O sea, el proceso, el otro día leía a Rosichner que él decía, las decisiones no se toman, se forman. Y dije, Sí, es cierto. es una buena, me gustó la palabra, ¿no? Dije, y hay que darle tiempo para que eso se sedimente y se arme, y yo a veces no me lo di, muchas veces, me equivoqué mucho, y ahora decís, bueno, dejá que las cosas se vayan decantando y estructurando. ¿Crees en Dios? Creo en un orden superior, digamos, en eso, y ahí. Claro, tenés la rebeldía, que no es las cosas como te decían en el colegio católico. No, todo eso Pero que se hay me cayó a Hay un pedazos, yo superior, hay un cierto... que no lo entiendo, que no lo comprendo, Claro. pero que hay algo. No fuerzo a hacer una construcción para que contenga mis ansiedades, mis miedos,
todo eso me irrita, te diría. Y transito la incertidumbre como puedo, siempre percibo que hay algo que yo no porque yo no lo comprenda, no hay algo. Claro. Pero de ahí a que está, que me ama, que todo lo que me... No, espera. Bueno, pero vos haces hincapié en el amor como lo único que realmente Y vale que creo la que al pena. final del día, no el de las películas, sino No. el sentimiento genuino de compartir, de encontrarse con el otro, y creo que eso cuanto más uno se conoce, bueno, más chance tiene de poder hacerlo en forma buena con el otro. Bueno, estuvo muy bueno compartir esto, ¿eh? Fuerte el aplauso para Falta. Gracias, Ari.